La tortura es una técnica y una forma de dominación y violencia y tiene efectos en las personas a nivel individual y psicológico, pero estos efectos también trascienden más allá de la propia víctima. Esto es así porque la tortura puede tener muchos propósitos, puede ser una forma de combatir políticamente a un grupo, de generar una práctica de dominación a través del miedo, de mandar un mensaje en términos simbólicos, por ejemplo, en los casos de tortura sexual. Y por lo tanto la tortura va a producir efectos, impactos y consecuencias que tienen que analizarse desde una perspectiva diferenciada, atendiendo a las condiciones de la víctima, pero también reconociendo, contextualizando su práctica y significando su práctica. En consecuencia, estos efectos y estas consecuencias tienen que analizarse de manera diferenciada para poder reconocer de manera adecuada cuáles son las consecuencias que la misma produce. Una de estas prácticas se relaciona de manera muy específica con el sistema de justicia penal. Tradicionalmente tenemos una práctica muy utilizada que es la tortura en los contextos de investigación del delito o de los procesos judiciales. La práctica más reconocida y más utilizada quizá en el país es la de la utilización de la tortura como un mecanismo de producción de verdad y para que las personas reconozcan o confiesen haber participado o haber cometido un delito. Pero esta práctica en el marco de los procesos penales va más allá. Puede ser utilizada también para que la persona señale a una diversa persona, para que haga un reconocimiento, para que porte un objeto del delito o para ser expuesto frente a los medios de comunicación como el perpetrador de un delito. Esta utilización tiene un largo arraigo en nuestro país, ya que ha sido utilizada y ha sido validada también por las autoridades judiciales a través de criterios que permiten tener como válidas las confesiones ante la policía, ante el Ministerio Público y también por el tema de la impunidad, que es un estímulo muy fuerte para que la tortura en el marco de las investigaciones penales permanezca en nuestro país en la medida en que no hay sanción hacia los perpetradores y tiene eficacia en los procesos judiciales. Es que este tipo de tortura sigue siendo un problema reiterado, sistémico en nuestro país. Por lo tanto, hay una serie de retos en materia de litigio constitucional. En el marco de los procesos penales tenemos que entender que la tortura ha tenido una sofisticación que muchas veces en la actualidad no tiene una consecuencia o una huella procesal que nos permita rastrear que fue utilizada una prueba bajo tortura, pero que en el contexto actual muchas veces se está optando por no introducir o no formalizar en los juicios la prueba obtenida bajo tortura. Esto implica que no deja una huella procesal, pero no significa que no haya sido utilizada o que no tenga efectos en un juicio. Estas formas más sofisticadas de la tortura, su enmascaramiento, procesal, o la utilización de técnicas basadas en el miedo, en la violencia psicológica, que no dejan una huella visible, son también desafíos que tenemos que esclarecer a la luz del sistema de justicia acusatorio y de la Ley General de Tortura. Otro punto muy relacionado a la justicia penal es el de los reconocimientos de inocencia. Esto es cuando una persona ya no tiene un recurso disponible, pero que muchos años después se acepta o se sabe que fue condenada con una prueba bajo tortura y el diseño, de los recursos actuales no permite revisar ese tipo de casos. Si una persona dice yo fui torturada para señalar a alguien más, en la actualidad ese testimonio no es suficiente para volver a revisar un proceso, dejar sin efecto una condena. Al igual, tenemos una problemática muy reiterada en el sistema penitenciario, donde la tortura es una práctica que se utiliza como castigo, como un mecanismo a través de otras personas internas para generar situaciones de extorsión,
para generar entornos de autogobierno, y que esta tortura generada, que no tiene que ver con una acusación o con una prueba ilícita, sino que tiene que ver con un medio de control al interior de los centros penitenciarios y como castigo para quien se identifica o quien es pobre o quien tiene una identidad de género distinta, es utilizada de manera reiterada en muchos penales en el país, y es una tortura practicada por particulares, que se tiene que esclarecer también en los alcances de la Ley General de Tortura, y cómo se acredita la tortura cometida por particulares, cuál es el estándar probatorio que esta ley tiene para la exclusión de prueba o para sancionar el delito de tortura, cuál es el alcance también y la dimensión y cómo se investiga de manera diferenciada y con una perspectiva de género la práctica de la tortura sexual. Por ejemplo, la tortura en los contextos de los centros de detención migratoria o en los centros médicos u hospitales son también situaciones que tienen que ser manejadas y esclarecidas a través de la Ley General de Tortura. Por último, una temática importante en el litigio constitucional es la definición y la interpretación de los alcances de la ley de tortura, muy reciente en México, y que tiene que ver con temáticas muy concretas y muy vinculadas a nuestro país, como la tortura practicada por particulares, cuál es el estándar de prueba tanto para la exclusión en juicios como para los procesos de los delitos de tortura, cuál es el alcance, valor probatorio y posibilidad de admisión de los peritajes independientes, qué elementos, qué criterios, qué requisitos debe contener y cómo una persona acredita su experticia como persona experta en tortura. Y finalmente la exclusión de prueba, ¿no? Estas temáticas son muy relevantes y muy significativas para el litigio constitucional y son situaciones que tendremos que ir definiendo en los próximos años.